Hola comunidad. Antes de que empiece la emotiva historia de la empleada que rescata dos bebés, dale, me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un detalle que te hará vibrar. En una ciudad de contrastes, donde los rascacielos de cristal rozaban las nubes y las sombras de la pobreza se escondían en callejones olvidados, vivía un hombre cuya fortuna era tan inmensa como su soledad. Thomas Peterson, un magnate inmobiliario de 58 años, lo tenía todo, excepto lo que el dinero no podía comprar: una familia y un propósito. Su vida era una rutina metódica, un desfile de reuniones, cifras y propiedades. Había construido un imperio, pero en el proceso había perdido su humanidad, o al menos eso creía. En el otro extremo del espectro social, en un pequeño apartamento que olía a sopa caliente y a ropa limpia, vivía Elena. A sus 30 años, era una inmigrante que había llegado a la ciudad con la esperanza de un futuro mejor. Trabajaba como empleada de limpieza en el inmenso edificio de oficinas de Thomas Peterson. Un trabajo que, aunque la dejaba exhausta, le permitía enviar dinero a su familia. Elena era prácticamente invisible. Se movía por los pasillos a la luz de la luna, puliendo los pisos de mármol y vaciando los contenedores de basura. Una sombra entre las sombras. Una noche, cuando las luces de las oficinas se habían apagado y la ciudad dormía, Elena estaba terminando su turno. Había llovido a cántaros y el aire de la calle era frío y pesado. Justo cuando se disponía a irse, un débil gemido la detuvo en seco. Provenía de un callejón oscuro, a la vuelta de la esquina del edificio. Su corazón se aceleró. Unas semanas antes, había habido un rumor de que una mujer sin hogar había dado a luz en ese mismo callejón y que su bebé había desaparecido. Elena, con el miedo en el pecho pero con una valentía inusual, se adentró en la oscuridad. Lo que vio la dejó sin aliento. Acurrucados bajo un trozo de cartón empapado, con las mejillas sonrosadas por el frío, había dos bebés. Gemelos. Eran tan pequeños que apenas parecían reales, dos pequeños seres olvidados por el mundo. Sus ropas eran harapos y sus pequeños cuerpos temblaban. La escena era desgarradora. Una imagen que se le clavó en el alma. Alrededor de ellos no había nadie. La madre, si es que alguna vez la hubo, había desaparecido, dejándolos a merced del destino. Sin pensarlo dos veces, Elena actuó. Se quitó su suéter, se lo puso a uno de los bebés y usó su propia bufanda para envolver al otro. Los cargó con cuidado, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo. No podía dejarlos allí. Su instinto maternal, que había sido forjado por las privaciones, le gritaba que los salvara. Los llevó a su pequeño apartamento donde los acunó con mantas y les dio la leche que guardaba para su desayuno. Esa noche, Elena no durmió. Veló por los gemelos, sus corazones latiendo en sincronía con el de ella, y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, con los gemelos a salvo en su casa, Elena se enfrentó a un dilema. No podía llevarlos a la policía, temía que los separaran, y no tenía el dinero para cuidarlos. Con una mezcla de desesperación y audacia tomó una decisión arriesgada: iría a ver a Thomas Peterson. Sabía que era una locura, el hombre era una figura mítica, inaccesible. Pero la historia de los gemelos era tan impactante que pensó que, tal vez, él podría ayudar. Con los dos bebés en sus brazos, envueltos en mantas, Elena se dirigió al piso 50, la oficina de Thomas Peterson. El guardia de seguridad, un hombre grande y fornido, la detuvo en seco. «Nadie puede pasar sin una cita», dijo con voz grave. Elena suplicó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Señor, por favor, es una emergencia, es sobre dos bebés que encontré en la calle». El guardia, conmovido por su desesperación, llamó a la secretaria de Thomas. Una mujer de voz gélida. La secretaria, una mujer de voz gélida, se rió por teléfono. «Dile que no tenemos tiempo para sus dramas», respondió. Pero Thomas, por una extraña coincidencia, estaba saliendo de su oficina para ir a una reunión. Escuchó la voz suplicante de Elena, la vio con sus ojos grandes y asustados, sosteniendo a dos pequeños bultos en sus brazos. Algo en la escena lo detuvo. Era una imagen tan cruda, tan ajena a su mundo de negocios. Se acercó a ellos, su rostro una máscara de curiosidad. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz autoritaria. El guardia le explicó la situación con un encogimiento de hombros. Thomas miró a Elena, a los bebés en sus brazos. Su corazón, que había estado dormido durante años, dio un pequeño salto. «¿Qué piensas que sucederá con el millonario cuando vea el coraje de esta heroína? Deja tu comentario y etiqueta a alguien que necesite un buen ejemplo de valentía». «Déjala pasar», ordenó con una voz que no admitía réplicas. El guardia, sorprendido, se hizo a un lado.
Elena, con los ojos llenos de esperanza, entró en la oficina de Thomas Peterson. El contraste entre la opulencia de la oficina y la pobreza de los dos bebés era brutal. Thomas la invitó a sentarse en un sofá de cuero, y ella, nerviosa, le contó su historia. Le habló del callejón, de la lluvia, de los gemidos y de la decisión de salvarlos. Su voz era honesta, su relato sincero. Thomas la escuchó en silencio, observando la pureza de sus intenciones. Cuando Elena terminó de hablar, la oficina se llenó de un silencio pesado. Thomas Peterson, el magnate, el hombre de hierro, se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana, su espalda recta, su mente trabajando. Elena, con el corazón en la garganta, pensó que la iba a despedir, pero cuando él se dio la vuelta, sus ojos no eran fríos. Estaban llenos de una emoción que ella no podía descifrar. «Elena», dijo con una voz que se le quebró, «esos bebés no son tuyos. Son de mi hija y de mi yerno. Murieron en un accidente automovilístico hace 3 días. Mi hija y mi yerno murieron en un accidente automovilístico hace 3 días. La madre de mi yerno, una mujer que padece de una enfermedad mental, los tomó del hospital antes de que pudiéramos hacer algo. Los he estado buscando por toda la ciudad». Las palabras de Thomas cayeron como un rayo en el corazón de Elena. La historia se hizo dolorosamente clara. Ella había salvado a los nietos del millonario. Los bebés que habían sido encontrados como huérfanos tenían un abuelo, un hombre que los había perdido y que ahora los encontraba. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Thomas, un río de dolor y alivio que brotaba de un corazón que se había creído seco. No era una reacción de un magnate, sino de un abuelo, un hombre que había sido herido y que ahora encontraba la esperanza en los brazos de una extraña. La escena era tan emotiva que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Thomas Peterson se acercó a Elena y le ofreció un abrazo. No era un abrazo de un empleador a una empleada, sino de un ser humano a otro. «Gracias, Elena», susurró con voz ronca, «me has devuelto a mis nietos». «Me has devuelto la vida. No sé cómo agradecerte». Elena, conmovida por la reacción del millonario, no podía hablar. Thomas la miró a los ojos y continuó. «A partir de hoy no serás mi empleada, serás parte de mi familia. Serás la niñera de mis nietos con un salario que no podrás ni imaginar. Y no solo eso, te compraré una casa grande y con un jardín para que tus hijos y los míos puedan crecer juntos. Me has dado un regalo que no tiene precio. Y quiero que sepas que siempre te lo agradeceré». La historia de Elena y Thomas se difundió por la ciudad. La mujer que había sido invisible se convirtió en un símbolo de la bondad y la compasión. El millonario, que había sido conocido por su frialdad, se convirtió en un ejemplo de generosidad. Los gemelos, que habían sido olvidados en un callejón, fueron adoptados por su abuelo, y Elena, la mujer que los había salvado, se convirtió en su cuidadora y en una miembro de la familia. Este relato nos recuerda que en los momentos más oscuros la bondad puede brillar con más fuerza. Nos recuerda que las vidas de las personas, por muy diferentes que parezcan, están conectadas de maneras que no podemos entender. La reacción de Thomas Peterson, un hombre que lo tenía todo y que lo había perdido todo, es un testimonio de que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en el corazón. Elena, la mujer que lo había salvado, le enseñó que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo. La historia de Elena y Thomas es una fábula moderna sobre el poder del altruismo, el destino y la redención. Es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, de que la esperanza puede encontrarse en los lugares más oscuros, y de que la conexión humana es el tesoro más valioso de todos. Y para Thomas, el millonario que había vivido en la soledad, el llanto que brotó de su corazón al ver a sus nietos, fue el grito de un alma que por fin había encontrado su propósito. El abrazo que le dio a Elena fue el primer paso en un viaje de regreso a la humanidad. Un viaje que, sin saberlo, ella había comenzado para él. La vida de Thomas Peterson, desde ese encuentro, dio un giro de 180 grados. El hombre que una vez solo pensaba en la expansión de su imperio, ahora se dedicaba a la expansión de su corazón. La oficina que antes era un templo de la ambición se convirtió en un lugar de reuniones familiares. Los gemelos que habían sido olvidados por el mundo se convirtieron en el centro de su universo. Thomas, que había sido una figura distante, se transformó en un abuelo amoroso, un hombre que sonreía con sinceridad y que encontraba su mayor alegría en las pequeñas cosas. En la risa de los gemelos, en sus primeros pasos, en sus balbuceos. Elena, por su parte, se convirtió en una pieza fundamental de la vida de Thomas.
No era solo la niñera, era la guardiana de sus nietos, la mujer que había salvado sus vidas. Thomas no solo cumplió su promesa de darle una casa, le compró una mansión, un lugar donde su propia familia, que vivía en la pobreza, podía mudarse y vivir con dignidad. La vida de Elena, que había sido una lucha constante, se llenó de una seguridad y una felicidad que nunca había soñado. Pero, lo más importante, su amistad con Thomas se hizo profunda y sincera. Se convirtió en su confidente. La única persona a la que Thomas se sentía lo suficientemente vulnerable como para abrir su corazón. La historia de los gemelos olvidados, la empleada pobre y el millonario solitario no es solo una historia de bondad. Es un relato sobre la redención. Thomas Peterson, que había pasado su vida construyendo muros a su alrededor, se encontró con una mujer que, con su simple acto de compasión, los derribó. Elena, con su humildad y su amor incondicional, le enseñó que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las relaciones humanas. La historia es un recordatorio de que a veces, en los momentos más inesperados, la vida nos presenta oportunidades para cambiar, para ser mejores, para encontrar la felicidad en los lugares que menos esperamos. El llanto de Thomas en su oficina no fue un llanto de tristeza, sino de liberación. Fue la reacción de un hombre que se había creído perdido y que, de repente, se encontró. Fue el grito de un corazón que se había creído roto y que de repente se sintió completo. Fue la prueba de que, sin importar cuánto poder o dinero se tenga, el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo. Si el vídeo te tocó el corazón, comparte este video con tus amigos y suscríbete para más relatos que inspiran y conmueven. Gracias por acompañarnos.